Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar las 10 curiosidades o absurdidades más significativas de la Unión Europea. Pero antes de seguir con la presentación, recuérdate que está mi libro a la venta, Eurodemencia, el diseño autoritario de la Torre de Babel, donde en él encontrarás muchísimas explicaciones sobre la Unión Europea, sobre cómo funciona y sobre cómo despilfarra el dinero de sus ciudadanos por medio de un gasto exorbitante administrativo. Recuérdate también de darme tu like, suscribirte al canal y compartir este video entre tus amigos si te gusta. La primera absurdidad es el mismo Parlamento Europeo, el cual tiene 3 sedes en 3 países diferentes: Bélgica, Francia y Luxemburgo. La sede más operativa están entre Bélgica, Bruselas y Estrasburgo, Francia. Ahora, imagínense los eurodiputados que tienen que pasarse de un lugar a otro, papelitos que se pierden en un lugar, que se dejan en el otro. ¿Qué eficiencia conlleva esto? Sin considerar el costo, el doble costo de tener estas ubicaciones. Después hay la secretaría, la parte de Secretaría General que está en Luxemburgo, otra complicación más, que no tiene ningún sentido, sino como única explicación el egocentrismo de los países que querían tener el Parlamento en su propio, adentro de sus propios confines, o por lo menos un pedacito de él. ¿Quién paga? Los contribuyentes. La segunda absurdidad de la Unión Europea es el mecanismo con el cual vienen asignados los europarlamentarios a cada país. En la legislación que empezó con las elecciones de 2024 hay 720 eurodiputados, de los cuales, lo tomo como ejemplo, Alemania tiene 96 con 84 millones de habitantes. Pero veamos dos países pequeños. Malta con 530.000 habitantes tiene 6 y Luxemburgo con 600 y tanto mil, tiene 100.000 habitantes más que Malta, igual tiene 6. Sí. Por ejemplo, Alemania tuviera la misma proporción de representantes, tendría 840, para que se hagan una idea. Entonces, el número de europarlamentarios no es en relación a los habitantes de los países. Por lo tanto, el poder que tienen los diferentes países en función de su dimensión y de sus ciudadanos viene siendo muy limitada de esta regla que distribuye en forma un poco estrambótica los eurodiputados. La tercera incongruencia o absurdidad de la Unión Europea es su estructura burocrática, compuesta por instituciones y organismos de menor importancia que constituyen una telaraña muy intricada, donde en realidad hay una duplicación de funciones. No se sabe quién decide qué cosa, no se sabe quién es responsable de qué y de qué cosa. Entonces es una situación realmente muy compleja, donde prácticamente no resulta claro quién tiene la dirección y el mando de la misma Unión. Vamos a ver un poquito en detalle de qué se trata. Hay 7 instituciones fundamentales: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas Europeo. Los primeros 4, Consejo, Parlamentos y Comisión, son los que supuestamente hacen las leyes y promulgan las leyes, órgano legislativo y ejecutivo. Todas las demás instituciones están de soporte a esa estructura. Pero en la realidad, como he dicho al inicio, la cosa es, o la cantidad de instituciones, oficinas y órganos es sumamente más compleja e intricada. Es como una telaraña, donde es difícil entender quién hace qué cosa, como he dicho. Por ejemplo, hay órganos: Servicio Europeo de Acción Exterior,
Comité Económico y Social Europeo, Comité Europeo de las Regiones, Banco Europeo de Inversiones, Defensor del Pueblo Europeo, y así va. Hay servicios interinstitucionales, equipo de respuesta a emergencia informática, Escuela Europea de Administración y así otro tanto. Agencias descentralizadas, authorities, agencias europeas de defensa. O sea, es un sinnúmero, como les decía, primero a partir de las instituciones principales, pero de oficina e instituciones menores, con muchísimas funciones duplicadas o por lo menos poco claras. Y quien paga, otra vez más, los que pagan son los contribuyentes. La cuarta absurdidad de la Unión Europea es y son los paraísos fiscales que están adentro de la misma Unión. ¿Y a qué viene esto? Voy a explicar. Teóricamente, una unión de países como la Unión Europea, que quisiera y quiere como objetivo convertirse en un solo Estado, debería tener el objetivo de tener cosas, o por lo menos debería tener los elementos esenciales de la administración pública armonizados entre sí. Entre estos, obviamente, el primero es la política fiscal. Eso no ocurre. Hay países adentro de la misma Unión que podríamos definir paraísos fiscales. Hay paraísos fiscales más para inversionistas individuales, para patrimonio individuales, y otros que son más especializados en patrimonio de empresas. Por ejemplo, Luxemburgo, los Países Bajos, Chipre, Malta. Entonces, hay una competencia entre países que tienen una fiscalidad extremadamente elevada, confiscatoria, con otros que tienen un sistema fiscal que favorece mucho los inversionistas, las empresas y los grandes capitales. Obviamente, debido a esto, hay un flujo de capitales desde los países que matan, digamos, entre comillas, de impuestos a sus ciudadanos a los países que son más favorables, causando importantes desajustes fiscales. Como quinto elemento de absurdidad, donde más la Unión Europea se luce en sus incongruencias, es en las migraciones. El problema más grave que está ocurriendo a nivel europeo y a nivel del mundo occidental es representado por las tasas de natalidad que son extremadamente bajas alrededor de los diferentes países de la Unión Europea, al punto que hay un envejecimiento importante de la población. Y esto pone en riesgo, primero, el sector productivo, que no se encuentran prácticamente los trabajadores para las empresas, pero al mismo tiempo el sistema de pensiones, o sea, para las personas que alcanzan la edad pensionable, no hay dinero para pagarles las pensiones. En el caso particular de Japón, por ejemplo, hemos visto cómo Japón, para poder sostener las pensiones, ha emitido deuda que viene normalmente comprada por el mismo Banco Central, para ser un ejemplo concreto. En el caso de la Unión Europea hay un doble discurso. De un lado, dicen que están en contra de la inmigración clandestina, pero del otro la favorecen, porque hay muchos partidos que están a favor, o por lo menos que no quieren que se implementen reglas de repatriación de estos migrantes clandestinos, lo cual ha aumentado enormemente la microdelincuencia alrededor de Europa. Pero en la realidad hay también otro aspecto de estas migraciones, que hay una explotación en sectores de trabajo donde ya no se encuentran trabajadores en Europa de estos migrantes, o en sectores también delictivos de la sociedad europea. Y esta es la realidad. Pero entonces hay esta hipocresía a nivel europeo que representa otra absurdidad finalmente. A nivel de Unión Europea hay partidos, por ejemplo, los partidos verdes y franja de los grandes partidos que gobiernan Europa, que tienen una orientación profundamente ecologista. Pero esto representa una minoría adentro de la Unión. Sin embargo, han logrado implementar sus agendas. El problema viene que, gracias a esas agendas hiperecologistas, hay un aumento de costos exorbitantes para todos los ciudadanos de la Unión. Por ejemplo, costo de energías. ¿Por qué? Hay impuestos en los diferentes países sobre
los costos de energía, desde la energía eléctrica hasta a los combustibles de los vehículos, con el fin de financiar proyectos de energía verdes o energía renovable. Quien se beneficia de estos costos al final son grandes empresas y grandes multinacionales que tienen fuertes inversiones en el sector de la renovable. Los ciudadanos poco a poco se están empobreciendo. Entonces, ¿qué vemos? Que hay con esta grande inconsistencia, que es la sexta, que prácticamente los legisladores europeos al final penalizan la calidad de vida de los ciudadanos en favor de los grandes grupos económicos. La séptima inconsistencia, que además es muy difícil de entender y demuestra cuán limitados pueden ser los pensadores europeos, y tiene sus raíces en lo que conocemos como el relativismo europeo. ¿A qué me refiero con este término? Para que la nueva cultura de migrantes, en gran mayoría migrantes clandestinos, no se sientan ofendidos, Europa ha renunciado a su propia historia cultural y sus propios orígenes, que son orígenes de tipo judaico-cristiano. Por ejemplo, a nivel de Europa ya inclusive hay carta de recomendación de no utilizar la palabra Semana Santa o Natividad, fiesta de invierno, por ejemplo, para que los migrantes no se ofendan, o el quitar las cruces de la escuela. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el año pasado pasó una absurdidad en Italia donde, este año, el año que estoy grabando esto, 2024, en la fiesta del fin del Ramadán, una escuela que había quitado las cruces decidió en Italia celebrar la fiesta del fin del Ramadán, pero quitaron las cruces de la escuela. Entonces hay ese relativismo que poco a poco hace de perder los valores y las orígenes culturales europeas en favor de los que llegan, que muchas veces imponen sus creencias, a veces que son creencias hasta tribales, a los ciudadanos y a las familias, por ejemplo, en el caso de las escuelas. Por ejemplo, hasta hubo una carta de recomendación por parte de la Unión Europea donde se decía que no era conveniente utilizar nombres cristianos tipo María o tipo José, etcétera, que era mejor utilizar nombres que no tuvieron sus raíces judaico-cristianas. Esa es otra de las tantas absurdidades. Para entender la octava absurdidad, hay que referirnos a las terceras, o sea, a la maraña burocrática donde no se sabe exactamente quiénes decide qué cosa y quién manda. Ok, en esta realidad donde prácticamente no se sabe quién toma las decisiones, quién manda verdaderamente en Europa son los grandes grupos, los grandes lobistas. Hay un estudio que habla de 24.000 lobistas que trabajan en Bruselas. Verán que es muy interesante porque inclusive hay más lobistas en Bruselas que en Washington. ¿Por qué? Porque obviamente allí tienen muchísimo más poder, porque como nadie decide, no se sabe quién manda, obviamente es un terreno fértil para quien tiene intereses particulares los pueda empujar más eficazmente. Entonces, ¿quién manda verdaderamente en Europa? Los lobistas y las grandes oligarquias que están atrás de estos lobistas. Cuando hablamos de oligarquias, también hay que incluir, por ejemplo, la oligarquia ecologista. Uno de los mejores trabajos en absoluto que hay a nivel europeo y a nivel mundial es ser electo parlamentario europeo. ¿Por qué? Por lo menos por 5 años hay unos sueldos altísimos. Hablamos de alrededor de, puede ser 15.000 euros más reembolso de gastos. Entre lo que ganan, el reembolso, etc., me parece que llega alrededor de 20.000 euros al mes. Y prácticamente no hay que trabajar casi nada. Son muy pocas las sesiones del Parlamento Europeo, pero lo más escandaloso, lo más avergonzoso y revoltante es el hecho de que hay una participación por parte de los europarlamentarios mínima. El ausenteísmo es enorme. Cuando hablamos de ausenteísmo, hablamos que puede llegar hasta un 90%. Entonces, de estos 720 europarlamentarios, en gran medida van muy poco a las sesiones, pero cobran y el costo que representan para los ciudadanos es extremadamente alto. Por eso, les decía, es uno de los mejores trabajos del mundo, porque no se trabaja casi nada y se gana muchísimo. Y esta es la absurdidad número 9. Es impresionante pensar que la Unión Europea a nivel internacional es particularmente irrelevante. ¿Por qué?
Como nadie decide, obviamente, y a nivel internacional esto se sabe, nadie tampoco te escucha. De hecho, es muy interesante observar, si uno observa los últimos años hasta el 2024, los movimientos que se hicieron a nivel de Unión Europea, los que se veían en la escena internacional, particularmente eran o el canciller de Alemania, pero en forma especial el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Obviamente Emmanuel Macron, con todo su egocentrismo, se pone al centro de la escena internacional porque entiende que a nivel europeo, como Europa, prácticamente la relevancia es igual a cero. Esto es el último de las 10 inconsistencias. Ahora bien, para concluir, hay que tomar en cuenta, además, que son muchas más. Por ejemplo, podríamos pensar a la utilización de los diferentes idiomas, a los traductores, al hecho de que los europarlamentarios no sean capaces de hablar un único idioma para mejorar la comunicación entre sí, y etcétera. Hay muchísimos otros elementos. Estos son los 10 que yo considero los más relevantes. Pero hazme saber en tus comentarios si hay alguno más que se me escapó o que tenía que haber mencionado en esta lista. Mientras tanto, muchas gracias, recuérdate de suscribirte al canal y compartir este video entre tus amigos.